trabajar hoy va a ser la distribución de probabilidad Poisson y su nexo con la binomial y con la exponencial, con lo cual vamos a hablar de la distribución de probabilidad exponencial también. La distribución de probabilidad Poisson dijimos que se trata de un experimento aleatorio en el cual lo que nosotros computamos es la ocurrencia de un hecho, a veces llamado hecho raro, en realidad es la ocurrencia de un evento, en un intervalo de medición continua, que puede ser tiempo, espacio o volumen. Sabemos que la cantidad de veces, o podemos contar las veces que el hecho ha ocurrido, o imaginarnos las veces que el hecho ha ocurrido. Para ello tenemos calculado un promedio de presentación del hecho en ese intervalo de medición continuo que hemos definido. Y lo que no podemos determinar es la cantidad de veces que el hecho no ocurre. Cantidad de accidentes ocurridos en la construcción durante una semana. Podemos saber cuál es el promedio de accidentes que han ocurrido en la construcción semanalmente. Podemos conocer cuántos efectivamente ha ocurrido en una semana dada, pero lo que no podemos determinar es la cantidad de accidentes que no ocurrieron. Bueno, lo mismo en la llamada de servicios de urgencia, llamadas telefónicas por reclamos en una empresa, la cantidad de autos que pasan o vehículos que pasan por una cabina de peaje en un periodo de tiempo determinado. Bueno, ese periodo de tiempo es un intervalo de medición que sería la base, digamos, de análisis, porque ocurre que el promedio de presentación del hecho en ese intervalo de medición continua es directamente proporcional a la amplitud del intervalo. Si decimos que el intervalo lo reflejamos como h vale 1 cuando definimos la amplitud del intervalo original, y si esa amplitud se duplica, entonces h vale 2. Si esa amplitud se reduce a la mitad, h vale 1/2. Por eso es que ustedes ven en la fórmula la expresión de h veces lambda, porque lambda, que es el promedio de presentación del hecho esperado, es directamente proporcional a la amplitud del intervalo. La varianza es igual a la media, o sea, al promedio, y decimos que el experimento Poisson, una variable aleatoria discreta, que se refiere a la cantidad de veces que ocurre el hecho definido como Poisson, que tiene distribución de probabilidad Poisson, va a ser una variable aleatoria discreta, y tiene esperanza y varianza iguales, y la esperanza y la varianza son el promedio de presentación del hecho en el intervalo continuo. También esta distribución, esta variable, se vincula a una distribución binomial en la cual surge un experimento típicamente binomial que proviene de una población dicotómica, en la cual conocemos la probabilidad de que el hecho ocurra, y esa probabilidad tiende a 0, es muy pequeña, y la cantidad de observaciones analizadas en la muestra es muy grande, tiende a infinito. En ese caso, cuando n tiende a infinito y la probabilidad constante p de la binomial tiende a 0, si n por p, que es la esperanza de la binomial, es menor a 5, se puede tratar como una Poisson. O sea que matemáticamente la distribución de probabilidad Poisson es la distribución límite de una distribución de probabilidad binomial para cuando n tiende a infinito y p tiende a 0. Bueno, hay un desarrollo algebraico que está en el material de estudio, pero en cuanto a la aplicación surge la necesidad de trabajarlo, la posibilidad de trabajarlo por Poisson cuando se trata de una binomial pura, pero que cumple con estos requisitos. Y otro nexo que tiene la distribución de probabilidad Poisson es con la variable exponencial. Porque si nosotros hablamos de un intervalo de medición continua, en ese intervalo de medición continua hay una variable de naturaleza continua que se puede medir. Y la que estamos haciendo con la exponencial es medir a través de esa función de probabilidad, por ejemplo, el tiempo que transcurre entre la ocurrencia de un hecho de Poisson y el que sigue.
Por eso es que las características que tiene el proceso de Poisson es que son fenómenos aleatorios, donde tenemos un parámetro lambda que representa el número promedio de sucesos que ocurre por unidad de tiempo o espacio, y se cumplen los siguientes supuestos o condiciones. Los sucesos aparecen aleatoriamente en forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si contamos la cantidad de autos que pasan por la cabina de peaje en un intervalo de 3 horas, bueno, que pase un vehículo no depende en absoluto del vehículo que pasó antes ni del que va a pasar posteriormente. Es independiente la ocurrencia de cada evento. Y el promedio de ocurrencias en un intervalo de longitud h, aquí aparece el famoso h, es directamente proporcional al tamaño del intervalo. De longitud h le definimos a la longitud del intervalo, si le damos a h el valor 1 cuando definimos la primera longitud, y eso va a ser, si duplicamos la amplitud, h va a valer 2, si la reducimos a la mitad va a valer 1 medio. Y cualquier otro ejemplo que se nos pueda ocurrir de cambio proporcional en el intervalo, lo cual va a provocar un cambio directamente proporcional en el promedio. Bueno, aquí tenemos una serie de ejemplos: cantidad de llamadas telefónicas por minuto, cantidad de fallas de una máquina por semana, cantidad de clientes que llegan a la cola de un banco por hora, cantidad de errores de tipeo por página, cantidad de defectos por metro de tela. O sea, tenemos infinidad de casos que pueden ser tratados bajo la distribución de probabilidad de Poisson. ¿Cuál es la función de probabilidad de Poisson? Está definida como E a la menos mu por mu a la x sobre x factorial, donde mu es lambda. Tengamos en cuenta que mu es el promedio, mu es la fórmula, el símbolo general de la media para cualquier distribución. Para el caso específico de la Poisson se la suele simbolizar como lambda. E a la menos mu o E a la menos lambda por lambda a la x o mu a la x sobre x factorial. Esa es la función de cuantía, porque es una función de probabilidad para variable aleatoria discreta. La esperanza de x es mu o lambda, la varianza de x también es mu o lambda. La probabilidad de que x sea menor o igual a x sub k es la función de acumulación que se obtiene sumando para i que va de 1 a k la función de probabilidad o función de cuantía para los distintos valores de x. Todo esto es lo que ya sabemos de cualquier variable aleatoria discreta, y acá lo especificamos para la variable Poisson. Consideremos el ejemplo del relevamiento en 4 horas aleatoriamente seleccionadas. El promedio de autos, relevamiento en 4 horas aleatoriamente seleccionadas, son la cantidad de autos que pasan por la cabina de peaje. El promedio de autos es 4. Y la distribución de la variable definida como la cantidad de autos que pasan por la cabina de peaje es Poisson. Entonces estamos viendo cantidad de autos que pasan por la cabina de peaje en un intervalo de medición continuo de 4 horas. Observamos que el promedio de autos que pasan también es 4, o sea, tenemos en promedio pasan 4 horas en 4 horas aleatoriamente seleccionadas por una cabina de peaje. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen por la cabina de peaje? Exactamente 2 autos en 4 horas. Entonces, el promedio para 4 horas es 4. Por lo tanto, estamos buscando la probabilidad de que la cantidad de autos sea 2 en 4 horas aleatoriamente seleccionadas, donde el promedio para esas 4 horas es de 4 autos. Esto, si lo llevamos a la fórmula, e a la menos 4 por 4 al cuadrado, porque x vale 2, sobre 2, que es x factorial. Eso da 0,1465. La distribución de probabilidad que surge para los valores posibles que puede asumir la variable x va de 0 a 13 y puede continuar 14, 15. ¿Por qué? Porque la particularidad de la variable x poissoniana es que va de 0 a infinito, no está acotada en su valor superior. Y digamos que el valor de la variable se acota cuando la probabilidad tiende a 0. O sea, sabemos que todo evento cuya probabilidad es 0 es imposible. Entonces, se torna imposible que ocurran más cantidad de hechos cuando la probabilidad asociada por Poisson ya es nula.
Entonces no está acotada, en cada caso tiene su propio valor de la variable para el cual ya es imposible que se presenten más eventos. Pero entonces, en definitiva, la variable aleatoria X que tiene distribución de probabilidad Poisson asume valores de 0 a infinito, pero valores discretos. 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta infinito. No está acotada en su valor superior. La misma probabilidad de que X sea igual a 2 cuando la media es 4 o cuando lambda es 4, la podemos obtener a través de los aplicativos o el software de Infostat, en donde en probabilidades y cuantiles vamos a fijarnos en la distribución Poisson, donde lambda es la constante que establecemos. En este caso el promedio es 4 autos cada 4 horas, el valor de X es 2, y lo que tenemos aquí es la probabilidad de que X sea igual a X, que era lo que estábamos buscando, que sea igual a 2, y eso es 0,1465. Pero, no obstante, fíjense esta salidita, podemos trabajar buscando la probabilidad de que a lo sumo 2 autos pasen en 4 horas, a lo sumo 2 autos significa menor o igual que 2. Probabilidad de que X sea menor o igual que 2 cuando la media es 4. Y eso da 0,2381. O podemos establecer de que por lo menos 2 autos pasen por la cabina en 4 horas aleatoriamente seleccionadas. Por lo menos 2 sería mayor o igual que 3. Por lo tanto es mayor que 2, que es lo que nos provee Infostat, y es 0,7618. Bien. De igual modo podemos establecer intervalos donde vamos a sacar la probabilidad entre dos valores, buscamos la acumulada hasta el mayor, menos la acumulada hasta el inmediato anterior al menor, cuando se incluyen ambos valores. Bueno, todas esas cuestiones prácticas, revísenlas detenidamente en los videos de los prácticos que han sido grabados para las variables discretas o continuas de esta unidad. Después dice el punto B, ¿cuál es la probabilidad de que pasen por la cabina de peaje exactamente 2 autos en 8 horas? Si nosotros antes teníamos un intervalo de medición de 4 horas, ahora tenemos un intervalo de medición de 8 horas. Entonces, en ese caso, se duplica el intervalo de medición y, por ende, se duplica el promedio de presentación del hecho. Como el promedio era 4 autos, entonces si lo duplicamos, ahora tenemos un promedio de 8 autos cada 8 horas. El promedio de 8 autos es el lambda, y lo establecemos aquí. Buscar la probabilidad de que pasen exactamente 2 vehículos por la cabina de peaje en 8 horas aleatoriamente seleccionadas, cuando el promedio es de 8 autos, va a estar dada por el valor 0,01. Entonces decimos 0,0107 es la probabilidad, que también la podemos obtener por la función de cuantía, o sea, e a la menos 8 por 8 elevado a la 2 sobre 2 factorial. Esa sería la fórmula de cálculo de este valor 0,0107. Como distribución límite de la binomial, bueno, dice que cuando n tiende a infinito y p tiende a 0, tomando límite de la función de probabilidad de la binomial, obtenemos como resultado matemático del desarrollo la expresión algebraica de la función de probabilidad de Poisson, donde lambda va a ser n por p. Lambda es n por p. Entonces, nosotros aquí establecemos este desarrollo que está en el material de estudio, pero concluimos que si n por p es menor a 10, en realidad n por p es menor que 5, porque si fuese de 5 o más podemos aplicar la normal. Ya lo vamos a ver después por el teorema central del límite. Pero se admite en la bibliografía, en algunos lugares, que si n por p es menor que 10 también se puede resolver por Poisson. En definitiva, esto es como que si hay una distribución, hay un experimento aleatorio en el cual la variable cantidad de éxitos en la muestra, que proviene de una población dicotómica o bipuntual,
esa variable cantidad de éxitos tiene distribución de probabilidad binomial, puede ser tratada cuando n tiende a infinito y p tiende a 0, de modo tal que n por p sea menor que 5 por una Poisson. Si fuere mayor o igual que 5, va a poder ser tratada por una normal. Y en última, ahora, con la utilización del software, la podemos resolver también directamente por la binomial. O sea, si la resolvemos por binomial, ya van a ver prácticamente lo mismo. Es lo genuino, digamos, de la distribución de la variable. Fíjense un ejemplo. Sabemos que la probabilidad de que una persona muera por el virus C19 es 0,003. ¿Cuál es la probabilidad de que mueran 5 personas en cualquier muestra de 1000 personas aleatoriamente seleccionadas? Nosotros tenemos una probabilidad que tiende a 0, 0,003. Y tenemos una muestra de tamaño 1000, que tiene infinito. Si hacemos la operación n por p para calcular la esperanza matemática de esa variable, ¿por qué digo que es una binomial? Es una población que se divide en los que mueren y los que no mueren. Es una población dicotómica en la cual no tenemos el tamaño de la población, pero sí tenemos la muestra que es de tamaño 1000. La probabilidad del éxito es 0,03. En consecuencia, esa probabilidad tiende a 0. Es la cantidad de personas que mueren en cualquier muestra aleatoria de tamaño 1000 va a ser una variable aleatoria que tiene distribución de probabilidad binomial. Esa variable con distribución binomial tiene los parámetros que la caracterizan n1000 p 0,003, por lo tanto la esperanza matemática de la variable binomial es n por p igual a 3. 3 es menor que 5. N tiene infinito, P tiende a 0, por lo tanto, esta variable que tiene distribución binomial, que podría ser resuelta por binomial, puede también ser resuelta por Poisson, en donde Poisson va a tener promedio de presentación del hecho esperado de 3. Entonces buscamos la probabilidad de que x sea igual a 5 cuando n es 1000 y p sea 0,003 como equivalente a la probabilidad de que x sea 5 cuando lambda es 3. Y esa probabilidad da 0,1. Si la buscamos como Poisson para un lambda de 3, buscamos la probabilidad de que x sea 5, esa probabilidad es exactamente 0,1. Si buscamos en binomial la probabilidad de que x sea 5 cuando n es 1000 y p es 0,003, también me da 0,1. N es 1000, p es 0,003, seleccioné la binomial NP, y la probabilidad de que x sea igual a 5 es 0,10. O sea, es equivalente resolverla por binomial o por Poisson. ¿Pero por qué se puede resolver por Poisson? Porque Poisson se constituye en la distribución límite de una variable aleatoria que tiene distribución binomial. La distribución de probabilidad exponencial. Entonces, nosotros tenemos un proceso de Poisson. Medimos la ocurrencia de un hecho o evento. Esa ocurrencia se mide en un intervalo de medición continua. El proceso de Poisson da origen a una variable que cuenta la cantidad de veces que ocurre el hecho o evento en el intervalo de medición continua. Y cada uno de los eventos son independientes y la frecuencia de presentación es constante. Entonces, lo que tenemos acá es cantidad de veces que ocurre un hecho. Cantidad es conteo, una variable aleatoria discreta. Pero como la medición la hacemos sobre un intervalo continuo, entonces dentro de ese intervalo de medición continua existe una variable aleatoria que es continua que mide el tiempo que transcurre entre la ocurrencia de un hecho y otro de Poisson. Entonces, el tiempo que transcurre entre la ocurrencia de los eventos independientes de Poisson. Ese tiempo de ocurrencia o esa variable aleatoria continua que corresponde al intervalo de medición continua de un proceso poissoniano es una variable que tiene distribución de probabilidad exponencial. Y la función de densidad de la variable exponencial está definida como lambda por e a la menos lambda por x. Lambda es la media de la variable Poisson.
O sea, lambda es el promedio de presentación del hecho esperado en el experimento poissoniano. Ese lambda depende de un intervalo de medición continua. Entonces, aquí juega el intervalo de medición, la unidad de medida del intervalo de medición. Si cambia el intervalo de medición, obviamente cambia el lambda. Todos esos aspectos se mantienen como los vimos en Poisson. Entonces, x, la variable x, que tiene distribución de probabilidad exponencial, es una variable aleatoria continua, cuyos valores que puede asumir son mayores o iguales que 0. La función va a ser 0 para cualquier otro valor y lambda es mayor que 0. Lambda es positivo. La esperanza matemática y la varianza de esta variable aleatoria que tiene distribución de probabilidad exponencial es 1 sobre lambda, o sea, la recíproca del promedio de presentación del hecho, y la varianza de la variable aleatoria exponencial es 1 sobre lambda al cuadrado. La esperanza es el tiempo promedio entre dos fallas consecutivas. El tiempo promedio, el valor promedio de la variable aleatoria continua, entre dos fallas consecutivas, entre dos eventos consecutivos de Poisson. Y su recíproca es la frecuencia de falla. O sea, esto es la frecuencia en que se presenta, la frecuencia es el tiempo que tarda entre una falla y otra. Es decir, el promedio de ocurrencia del evento Poisson por intervalo continuo lambda. La función de acumulación es la probabilidad acumulada hasta un valor particular, la probabilidad de que x, que sea una exponencial, sea menor o igual a x, un valor particular de la variable exponencial. En el material de estudio, aquí al caso, cuando la variable está analizada como una exponencial a partir de una Poisson, la llaman p. La probabilidad de que x sea menor o igual que un valor particular de la variable continua va a ser igual a 0 para todo valor de x menor a 0, 1 menos e a la menos lambda x para x que sea mayor o igual que 0 y menor o igual que infinito, y 1 para todo x mayor a infinito. O sea que el rango de variación de la x va de 0 a infinito. En definitiva, la función de acumulación se deduce integrando la función de densidad, integrando esta función de densidad de 0 a infinito. Y se obtiene esta función de acumulación. El desarrollo algebraico de la función de acumulación de la exponencial a partir de la integral de la función de densidad exponencial está en el material de estudio. Tenemos que, si nosotros tomamos el ejemplo de los vehículos que pasan, que fueron seleccionados aleatoriamente, la cantidad de autos que pasan en 4 horas aleatoriamente seleccionadas, que dijimos que el promedio de presentación era 4 autos cada 4 horas, la distribución de la variable definida en ese caso como cantidad de autos que pasan por la cabina de peaje es la Poisson. Entonces el intervalo de medición continua es de 4 horas. Ahora vamos a trabajar en el intervalo de medición continua, tomando la variable tiempo que transcurre entre la llegada de un auto y el que sigue a la cabina de peaje. Tiempo que transcurre entre la llegada de un auto y el próximo vehículo que llega a la cabina en ese intervalo de medición continua de 4 horas. Entonces, vamos a calcular, primero, el tiempo promedio en que llegan los autos a la cabina. O sea, la media de la variable aleatoria, tiempo que tardan los autos en llegar a la cabina. La probabilidad de que pase a lo sumo 1 hora, o sea, tiempo a lo sumo 1 hora, hasta que llegue el próximo auto a la cabina. Y la probabilidad de que pase por lo menos 1 hora y media hasta que llegue el próximo auto a la cabina. Veamos. El tiempo promedio en que llegan los autos a la cabina. ¿Qué dijimos? Que el promedio lambda de Poisson es 4 autos en promedio cada 4 horas. 4 autos en promedio cada 4 horas. Ese promedio es lambda. Entonces, lambda es 4. El tiempo promedio en que llegan los autos a la cabina va a ser 1/4.
porque es la esperanza de la variable aleatoria exponencial y es la recíproca de lambda. Entonces, para la variable que se distribuye exponencial con lambda igual a 4, la esperanza va a ser un cuarto, 0,25. Quiere decir que tenemos el tiempo promedio es 0,25, un cuarto de hora. El promedio de tiempo que tarda en llegar un auto a la cabina es un cuarto de hora. Cada cuarto de hora llega un vehículo. La probabilidad de que pase a lo sumo una hora hasta que llegue el próximo auto. A lo sumo una hora, o sea, la probabilidad de que el tiempo que tarde o que transcurra entre un auto y el otro sea menor a 1. Que sea menor, porque es a lo sumo, que x sea menor a 1, esto es igual a, en términos de función de acumulación, es 1 menos e a la menos lambda por x, que es la función de acumulación de la distribución exponencial. Si reemplazamos numéricamente por e a la menos lambda por x, nos va a quedar 1 menos e a la menos 4, que es lambda, por x, que es 1. Por lo tanto, nos queda 1 menos e a la menos 4. Este valor e a la menos 4 es 0,0183, entonces el valor de la probabilidad de que x sea menor que 1 va a ser 0,9817. Con el aplicativo buscamos distribución exponencial, le asignamos el valor lambda igual a 4, porque eso es lo que nos pide el aplicativo del exponencial, o lo mismo que en el caso del Infostat, el parámetro es lambda, el promedio de presentación de Poisson. Entonces le colocamos lambda 4, x igual a 1, buscamos la probabilidad acumulada y nos da 0,9816. La gráfica de la función exponencial es una curva que decae desde 0 hasta el infinito. Y en el punto 1 tenemos la probabilidad acumulada para este ejemplo, que es 0,9816. Entonces existe una alta probabilidad que tengamos que el tiempo que tarda a que aparezca el próximo auto sea menor o igual a 1 hora, o menor a 1 hora. Existe una alta probabilidad de que el tiempo que transcurre entre un auto y otro sea menor a 1 hora. Vamos ahora a la segunda pregunta, la probabilidad de que pase por lo menos 1 hora y media hasta que llegue el próximo auto a la cabina. Entonces, la probabilidad de que pase por lo menos 1 hora y media sería probabilidad de que x sea mayor a 1,5. Esto es igual a 1 menos 1 menos e a la menos lambda por x, o sea, 1 menos la función de acumulación. Nos queda e a la menos lambda por x. Se ubican acá. Es 1 menos lo acumulado hasta 1,5. O sea, 1 menos e a la menos lambda por x. Quedando e a la menos lambda por x. Por lo tanto, si reemplazamos, lambda es 4, x es 1,5, por lo tanto nos queda e a la menos 6. Eso es igual a 0,025. Esa es la probabilidad que está en esta parte, 0,025, cuando supera el 1,5, que estaría por acá. A ver, espérense, no, 1,5 de la variable es esta. Bueno, o sea que tiene 0 prácticamente de probabilidad. Y el 1,5 nos da por Infostat, colocando el lambda de 4 para una exponencial que tiene parámetro lambda, le colocamos el 1,5 acá y la probabilidad de que sea mayor a 1,5 es 0,0247, o sea, 0,0025. De esta forma podemos buscar intervalos de probabilidad, o sea, podríamos pensar en que buscar la probabilidad de que el tiempo que transcurra hasta que aparezca un nuevo auto el tiempo esté comprendido entre 1 y 0,8 o 0,8 y 1 de hora. O bien podemos modificar el intervalo de medición y hablar del promedio de presentación en minutos, en cuyo caso tenemos que recalcular el lambda para minutos y en función de eso trabajar en la búsqueda de las probabilidades.
Eso es lo que tenemos en este ejemplo que he seleccionado, que es la actividad 17 del material de estudio, en donde lo tomé porque hay un cambio en... no, creo que no hay un cambio. Lo que tiene este es que trabaja con la función inversa. Permite calcular probabilidades con la función inversa. Calcular el valor de la variable a partir de la probabilidad con la función inversa. No cambia el intervalo de medición. Si cambia el intervalo de medición, el lambda cambia de acuerdo al intervalo de medición y esa es la única modificación que hay. Cambiará el promedio de tiempo o de la variable x con distribución exponencial. Bueno, nos dice la actividad 17. El número de fallas de un componente electrónico que trabaja en una pieza de un equipo puede considerarse como una variable aleatoria con distribución Poisson, con parámetro 0,01 por hora. O sea que falla en promedio 1 cada 100 horas. Un aparato cada 100 horas. Bueno, la duración del componente electrónico para que obtener la duración del componente electrónico para que su probabilidad no supere el 0,05 inferior. Y acá está la cuestión. Yo quiero encontrar la duración, o sea, estoy buscando la variable X, la duración del componente electrónico, el valor de X, variable tiempo, para que la probabilidad su probabilidad no supere el 0,05 inferior. Si me voy a la distribución exponencial, estoy hablando de una parte ubicada en el extremo izquierdo, cerca del origen del sistema, marcada a 0,05 de área, y allí habrá un punto, un valor de la variable X que estoy tratando de encontrar. Entonces, con la probabilidad que tengo, que es 0,05, y esta es la probabilidad de que X sea menor a un valor X'. Y esa probabilidad de que X o T sea menor a un valor puntual es 0,05. En la solución trabaja con T. Como les dije en el material de estudio, a la variable exponencial, para distinguirla de la Poisson, en vez de llamarla X, la llama T. Entonces dice, la probabilidad de que T sea menor que un valor T sub 0 es igual a la función de acumulación de T. Y la función de acumulación es 1 menos e a la menos lambda por T. Esto tiene una probabilidad asociada ya calculada de 0,05. Entonces, con la probabilidad voy a la función inversa y encuentro el valor de X para el parámetro lambda de 0,01. Eso es lo que haría en el aplicativo, por ejemplo. Le coloco la probabilidad acumulada, coloco el parámetro lambda y me da 512,93. Directamente con el aplicativo con Infostat, el proceso es inverso, coloco el parámetro lambda que caracteriza, coloco la probabilidad acumulada y me da el valor de X para el cual tengo acumulada esa probabilidad, que sería lo que tenemos acá en el grafiquito, este valor de X, para el cual tengo la probabilidad acumulada de 0,05, ese valor de X es 5,1293. Bien, pero si nosotros vemos acá en la función 1 menos e a la menos lambda por X, o lambda menos lambda por T igual a 0,05, si aplicamos un desarrollo matemático, hacemos 1 menos 0,05, pasamos el resultado al primer término, y aquí pasamos el menos e a la menos lambda con signo cambiado al segundo término. Luego hacemos 1 menos 0,05 igual a 0,95 y igual a e a la menos 0,01 por t. Cuando tenemos esto, para linealizar, tomamos logaritmo. E a la menos 0,0 t, tomando el logaritmo natural, linealizamos. Entonces, el exponente pasa multiplicando al logaritmo del número e, que es 1. Entonces nos quedaría el logaritmo natural en ambos miembros de la igualdad, decimos logaritmo natural de 0,95 igual a menos el exponente 0,01 por t sub 0 por el logaritmo natural de e, que es 1.
Esto nos quedaría entonces, tomamos el logaritmo natural de 0,95, les queda menos 0,053 igual a menos 0,01 t sub 0. Y bueno, despejar t sub 0 va a ser equivalente a hacer el cociente de 0,053 dividido 0,01, ambos negativos, lo cual el resultado es positivo, y t sub 0 es 5,1293. Que es lo que habíamos logrado, 5,1293 con el aplicativo. Entonces, ¿qué encontramos? Que el tiempo, la duración del componente electrónico tiene que ser menor a 5 horas y 7 minutos o 5,1293 horas para que su probabilidad de falla sea inferior a 0,05. Bien, después dice que busquemos la probabilidad de que el tiempo sea mayor a 80, lo cual el tiempo está medido en la misma unidad de medición, que son segundos o minutos. A ver, déjenme volver, me fijo en el enunciado. Horas, 0,01 horas. Y la pregunta es, la probabilidad de que dure más de 80 horas. Entonces seguimos con la unidad de medición horas. Si hubiese cambiado la unidad de medición a minutos, ya tendríamos que cambiar el lambda a minutos. La probabilidad de que t sea mayor que 80 horas. Entonces esto va a ser, mayor es el área a la derecha, por lo tanto es el complemento de la función de acumulación. Y el complemento de la función de acumulación en la exponencial es e a la menos lambda por x. Por lo tanto nos queda e a la menos 0,01 por x, que es 80, y ese valor es 0,4493. Gráficamente el área a la derecha de 80, y por último dice que en la pregunta, esta pregunta anterior, espérense un poquito, esta es la pregunta 3, la C, la probabilidad de que un elemento que ha durado más de 70 horas alcance la duración mayor a las 90 horas. Un elemento que ha durado ya, o sea, si sabemos que, dado que el elemento ha durado más de 70 horas, tenga una duración mayor a 90 horas. Esto es una probabilidad condicional. Una probabilidad condicional en la cual vamos a resolverlo como toda, la probabilidad de que dure más de 90, dado que ya duró más de 70 horas. La probabilidad de la condicional se resuelve como la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del condicionante. O sea, la intersección sería que dure más de 90 y que dure más de 70. Por lo tanto, equivale a que dure más de 90. La intersección de que dure más de 70 y que dure más de 90 se produce cuando dura más de 90. Entonces, esto equivale a la probabilidad de que dure más de 90 sobre la probabilidad de que dure más de 70. Como tenemos una exponencial donde el cociente de dos exponenciales implica la diferencia del exponente, o sea, se plantea como una propiedad de esta función exponencial, por donde vamos a tener que esta solución va a ser lambda, menos lambda 90 menos lambda 70. Sacando lambda como factor común, nos queda 90 menos 70. Entonces, el cociente de e a la menos lambda 90 sobre e a la menos lambda por 70 va a ser equivalente a e a la menos lambda 90 menos 70, o sea, e a la menos lambda 20. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en presencia de una situación en donde el tiempo t1 menos t2, unidades de tiempo adicionales, es independiente del tiempo de funcionamiento ya transcurrido. Y por eso se dice que esta distribución no tiene memoria. En todas estas situaciones donde buscamos este tipo de análisis, se va a resolver mediante el exponente e elevado a la diferencia de los tiempos de análisis. Bueno, en definitiva, entonces, nos va a quedar que esa probabilidad de que si ya transcurrieron 70 horas, el componente dure más de 90 horas, es 0,8187. Bien, aquí está resuelto con el aplicativo. La idea sustancial de todo esto es lo siguiente.
ustedes tienen una función exponencial que surge a partir de una Poisson. El parámetro que la caracteriza a la función, a la variable continua en el intervalo de medición, es el promedio o esperanza matemática de la variable Poisson, que lo simbolizamos como lambda. Ese promedio es proporcional al intervalo de medición. Por lo tanto, la unidad de medida del intervalo de medición es la que prima en el caso del análisis. En primera instancia, si hablamos de hora, tomamos el lambda por hora. Cuando vamos a la distribución exponencial, es la medición o el cálculo de probabilidad para una variable aleatoria continua que se refiere al intervalo de medición, y lo que está midiendo es el tiempo que transcurre o el espacio que transcurre o el volumen que transcurre entre la ocurrencia de un hecho y otro de Poisson. Esa medición es de naturaleza continua y la tratamos a través de la función de densidad de la exponencial. La función de densidad exponencial está utilizando el parámetro lambda. Entonces, en la función de densidad exponencial encontramos el parámetro lambda, que es directamente proporcional al intervalo de medición. Si se modifica el intervalo de medición, el parámetro lambda obviamente se modifica. La esperanza y la varianza de la variable exponencial es 1 sobre lambda, o sea, la recíproca. La esperanza es la recíproca del promedio de Poisson y la varianza es 1 sobre lambda al cuadrado. La función de acumulación se representa como 1 menos e a la menos lambda por x. Nos provee la probabilidad acumulada de que esa variable aleatoria continua asuma valores menores a un valor particular de la variable, que la variable asume valores mayores o iguales que 0 y oscila de 0 a infinito. Oscila de 0 a infinito. Otro aspecto a considerar es la función inversa, que en todos los casos de distribuciones de probabilidad ustedes pueden entrar con la probabilidad de encontrar el valor de la variable a través de la función inversa, con los aplicativos y el software Infostar. En este caso particular tiene un desarrollo algebraico que justifica instantáneamente el cálculo de la probabilidad por la función inversa, o sea que lo podemos trabajar directamente a través de la fórmula. Algebraicamente con la fórmula pueden trabajar perfectamente, pero tienen la opción del aplicativo y del Infostar. Y el tema de esta propiedad de la distribución exponencial de que no tiene memoria, porque si yo busco la probabilidad de que un componente funcione T1 menos T2 unidades de tiempo adicionales, o sea, que funcione más allá de determinado momento del tiempo, eso se puede resolver por la diferencia, porque la distribución exponencial no tiene memoria, y eso se debe fundamentalmente a esta propiedad matemática del cociente de dos funciones exponenciales. Bien, con